Rusia tacha de burla plan de transición de Estados Unidos para Venezuela. Rusia condena el plan de Estados Unidos de crear un gobierno de transición en Venezuela tachándola de burla y asegura que será un escenario para un golpe de Estado. Como una burla, Washington ha anunciado una improvisación en forma de plan de arreglo con la condición de constituir en Venezuela una especie de gobierno de transición, ha criticado la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, en una comparecencia de prensa telemática. Zakharova se ha referido a la propuesta de Estados Unidos, presentada el martes por el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, que incluyó levantar las sanciones impuestas al país suramericano a cambio de formar un gobierno de transición en Venezuela que excluye del poder tanto al actual presidente del país, Nicolás Maduro, como al líder golpista Juan Guaidó. Un plan que fue rechazado completamente por el gobierno venezolano. Varios países seguían por la coyuntura política, el deseo de aprovechar la difícil situación epidemiológica en el mundo y en Venezuela ha criticado Zakharova. Asimismo, ha denunciado que hay grupos políticos en Occidente que intentan aprovechar la difícil situación que hay en el mundo y, en particular, la situación epidemiológica en Venezuela para alcanzar sus objetivos políticos. Zakharova ha enfatizado en la necesidad de ayudar a Venezuela para salir de esta catástrofe humanitaria, cuestionando la gestión del Fondo Monetario Internacional, FMI, al desestimar la petición del gobierno venezolano sobre un préstamo para frenar la pandemia del coronavirus. En otra parte de sus declaraciones, la diplomática rusa también ha condenado decisión de la Casa Blanca de emitir la orden de búsqueda y captura contra un jefe de un Estado soberano por un falso cargo de narcotráfico. Venezuela atraviesa una crisis política siendo objeto de los planes golpistas de ciertos países, con Estados Unidos a la cabeza, que respaldó firmemente a Guaidó, con el objetivo de derrocar a Maduro con una campaña de presión militar, financiera y mediática, y recientemente las sanciones en el sector sanitario impiden el acceso de los venezolanos a medicamentos en este país. Desde un principio, Rusia ha salido en defensa de Maduro y ha urgido a Estados Unidos a acabar con su agenda injerencista respecto a Venezuela. Del mismo modo, ha enfatizado muchas veces la necesidad de un diálogo interno en el país suramericano sin interferencia extranjera. Die Linke exige fin de la ocupación de Alemania por tropas de Estados Unidos. Un partido alemán exige al gobierno expulsar a las tropas de Estados Unidos, denunciando que su presencia promueve las guerras ilegales de Washington en Oriente Medio. Los legisladores del partido opositor alemán La Izquierda, Die Linke, en alemán, instaron a la canciller Angela Merkel a dejar de financiar de inmediato la presencia militar estadounidense en suelo germano, pues, alertan, solo promueve las guerras ilegales de Estados Unidos en la región de Oriente Medio. Más de 35.000 soldados estadounidenses están desplegados en Alemania, más que en cualquier otra tierra europea, criticaron los legisladores, en una moción presentada al gobierno alemán, publicada el sábado por varios medios de comunicación locales. Los parlamentarios denunciaron, asimismo, que las bases militares estadounidenses en Alemania se utilizan para promover la política de guerra de Washington en Oriente Medio, sobre todo, en la continua práctica de asesinatos selectivos de Estados Unidos en Pakistán y Afganistán, refiriéndose a los ataques con drones de Washington, dirigidos desde centros en el país europeo. Presencia militar de Estados Unidos en Alemania escala tensiones con Rusia. Por otro lado, el partido de la izquierda advirtió que la continua presencia de las fuerzas estadounidenses en suelo alemán tensa aún más las relaciones con Rusia. Recientemente, Washington ha arremetido contra Berlín por no estar haciendo lo que se supone que tiene que hacer con respecto a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, y ha amenazado con trasladar sus tropas estacionadas en el suelo germano a Polonia, si Alemania no aumenta el gasto de defensa en el bloque militar. En esta misma línea, los legisladores alemanes rechazaron cualquier despliegue de tropas estadounidenses en bases en Polonia y otros estados de Europa Central y Oriental, algo que, según afirmaron, constituye una preparación de la guerra ante Rusia. La mayoría de alemanes apoya retirada de las fuerzas de Estados Unidos de su país. Estados Unidos estableció su presencia en Alemania tras la Segunda Guerra Mundial en 1945, justificándola como un elemento disuasivo ante la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, durante la Guerra Fría.
No obstante, pese al desplome de la Unión Soviética en 1991 y la salida de las fuerzas soviéticas de la Alemania Oriental en 1994, Estados Unidos sigue manteniendo unas 36 bases militares en suelo germano. Entretanto, los propios alemanes están en contra de la presencia militar de Estados Unidos en su país. Conforme a una encuesta divulgada el pasado agosto, la mayoría cree que la salida de las fuerzas estadounidenses de Alemania no le haría mella. Altamente clasificado. Estados Unidos se arma con drones para zonas restringidas. El vehículo aéreo no tripulado clasificado RQ-180, diseñado para vuelos de reconocimiento en áreas restringidas y de acceso denegado a DOSAD, entró en servicio de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, informa la revista Aviation Week. Según el medio, los drones están asignados al 427 Escuadrón de Reconocimiento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en la base de Beale, California. En total, los militares recibieron 7 nuevos drones. Sin embargo, las fuerzas aéreas se negaron a comentar el estado del programa, dice el artículo. Dado que el aparato es clasificado, hay poca información sobre el RQ-180. Supuestamente, hizo su primer vuelo en 2010, y desde 2014 se ha sometido a pruebas. El proyecto de la aeronave no tripulada RQ-180 se desarrolló por la compañía norteamericana Northrop Grumman a partir de la segunda mitad de los años 2000. Probablemente, el dron se basa en el proyecto del avión no tripulado que Northrop Grumman propuso a la Fuerza Aérea de Estados Unidos a mediados de la década de 2000. El RQ-180 está diseñado para ocupar un nicho en las operaciones de inteligencia, que hasta 1999 estuvo ocupado por el avión de reconocimiento Señor 71 Blackbird, agrega el medio. Ansarollah anuncia canje de 7.000 presos con mercenarios saudíes. El movimiento popular yemení Ansarollah informa que un masivo canje de cautivos con mercenarios patrocinados por Arabia Saudí fue realizado en distintas etapas. Un total de 7.000 prisioneros fue intercambiado entre ambas partes, ha indicado este sábado Abdulkader al-Murtada, jefe del Comité Nacional de Asuntos de los Presos de Ansarollah, PA, en sus siglas en inglés, en una entrevista concedida a la agencia yemení de Saba. De acuerdo con el funcionario yemení, el citado canje se realizó en 300 etapas y solo a través de mediadores tribales. Ningún representante de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, ha contribuido en absoluto al proceso, agrega. Al-Murtada, sin embargo, ha denunciado que Arabia Saudí y su aliado Emiratos Árabes Unidos, EAU, han obstaculizado en reiteradas ocasiones el intercambio de presos, pese al acuerdo suscrito el 13 de diciembre de 2018 en Estocolmo, capital de Suecia, para solventar el conflicto yemení. Emiratos está ocultando el destino de cientos de nuestros prisioneros y evita que las partes del conflicto intercambien sus presos en las provincias sureñas del país, ha reprochado. El jefe de la ANPA, además, ha denunciado el rechazo de Arabia Saudí a todas las propuestas presentadas por el enviado de la ONU para Yemen, Martin Griffiths, con el propósito de facilitar este canje y ha señalado que tampoco ha cumplido con otras partes del pacto firmado en Suecia. Riad insiste únicamente en la liberación de los soldados saudíes. De acuerdo con Al-Murtada, aún se desconoce el destino de unos 15.000 de combatientes que estaban involucrados en el conflicto provocado por Riad y sus aliados y ha dicho que la mayoría de ellos desaparecieron durante las operaciones militares o fueron capturados como prisioneros. Rusia envía por primera vez sus S-300 a la frontera con Afganistán. Los sistemas de defensa aérea rusos S-300 Favorit entraron en servicio de la base militar rusa 201 desplegada en Tayikistán. Las tareas principales de la división serán proteger la base militar rusa de los ataques aeroespaciales, así como la defensa aérea de la región de Asia Central, explicaron desde el Ministerio de Defensa. El S-300 estará ubicado en la frontera con Afganistán, donde operan las fuerzas de la coalición internacional. Los Favorit fueron transportados a Tayikistán por ferrocarril desde el arsenal de almacenamiento del Distrito Militar Central de Rusia en la región del Volga. Antes de la aparición de este sistema en Tayikistán, Kazajistán era el único país de Asia Central en tener un S-300.
Según los analistas rusos, citados por RT, el sistema S-300PS formará parte del Sistema Integrado de Defensa Aérea de la CEI. Además, de esta manera, el Ministerio de Defensa de Rusia fortalecerá la defensa aérea de la base 201 ante la creciente amenaza terrorista en Afganistán. De acuerdo con el Servicio Federal de Seguridad, FSB, de Rusia, después de la derrota en Siria e Irak, las organizaciones terroristas internacionales se trasladan a Afganistán. De acuerdo con el jefe del Mando Unificado de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, OTSK, Anatoly Sidorov, allí se encuentran alrededor de 4.000 simpatizantes del ISIS. Además del Talibán, que incluye alrededor de 11.000 personas. Por su parte, experto militar Yuri Knutov teme que los muyahidines puedan comenzar la producción de armas de ataque aéreo y de misiles o llevarlas a través del contrabando. Lo más probable es que, tarde o temprano, los muyahidines, igual que los grupos armados ilegales sirios, adquieran drones y sistemas de misiles primitivos que pueden causar daños graves. Los militares de la base 201 necesitan estar preparados para cualquier sorpresa y fortalecer el sistema de defensa aérea, explicó Knutov. 18 neutralizados en un ataque de Estados Unidos a una base iraquí en la frontera con Siria. Estados Unidos ha efectuado este jueves un ataque aéreo contra una base iraquí en la provincia occidental de Al-Anbar, fronteriza con Siria. La cadena emiratí británica Sky News Arabia ha informado que el ataque en suelo iraquí tenía por blanco una base de las unidades de movilización popular de Irak, Al-Hajjaj al-Shabi. Un avión estadounidense lanzó ataques aéreos contra la base de las fuerzas de Al-Hajjaj al-Shabi en el área de la aldea de Al-Qurray, en la provincia de Al-Anbar, según ha indicado la fuente. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos ha anunciado que el ataque ha dejado 18 neutralizados. Junto a los informes de Irak, la agencia estatal siria de noticias SANA ha hablado de ataques aéreos cerca de un puesto de control sirio en la frontera con Irak, concretamente en la ciudad de Al-Bukamal, en la provincia oriental de Deir Zor, que han causado daños materiales. El canal sirio de televisión Al-Jabariya ha señalado por su parte que los ataques en suelo sirio fueron llevados a cabo por aviones no identificados. Estos hechos tienen lugar después de que el miércoles fuera atacada con varios cohetes la base militar iraquí de Al-Tayi, cerca de Bagdad, la capital de Irak, que alberga a un contingente de militares estadounidenses, de acuerdo con la fuente militar de las Fuerzas Armadas de Irak, que afirma que este ataque misilístico es el número 22 que se realiza desde finales de octubre de 2019 contra sedes y objetivos militares estadounidenses en Irak. Hasta el momento nadie ha reivindicado los ataques.